Imaginen que es junio de 1982. El viento del Atlántico Sur corta la lana y el Gore-Tex. Su aliento se empaña y se congela en las rocas. Sobre Puerto Stanley, un paracaidista británico yace acurrucado en un riachuelo superficial. El mundo reducido a un pequeño rincón de visión y sonido. Viento, gritos lejanos, el crujido de botas sobre la hierba. En sus manos lleva un fusil que parece pertenecer a un museo, una culata de madera pulida, un cajón de mecanismos de acero y un mecanismo de cerrojo cuya geometría básica se remonta a la época victoriana. A su alrededor, los defensores argentinos se han atrincherado en el Monte Longdon, con armas automáticas, emplazamientos de ametralladoras y ayudas para el combate nocturno. Y sin embargo, en las próximas horas de encarnizados combates cuerpo a cuerpo, esa aparente reliquia demostrará que no ha terminado de cambiar las reglas del campo de batalla moderno. Esta es la historia del L-42A1, el fusil que al ejército británico le habían dicho que estaba obsoleto, el fusil que los aliados de la OTAN consideraban antiguo, el fusil que seguía causando agujeros letales en los cazas enemigos casi un siglo después de la concepción de su cerrojo. Es una historia de logística, doctrina, ahorro y un mecanismo antiguo renovado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el problema para los francotiradores británicos no era la precisión del viejo Lee Enfield. El NO4 MKI-T había servido con distinción durante la Segunda Guerra Mundial, Corea e innumerables operaciones coloniales. El problema venía de la munición. En 1954, la OTAN estandarizó el cartucho 7,62 por 51 milímetros. La lógica era simple: un solo cartucho para fusiles, ametralladoras y armas de apoyo hacía posible el suministro y la interoperabilidad en una alianza mecanizada y de rápida evolución. Sin embargo, los francotiradores del ejército británico seguían utilizando rifles calibrados para el 303 British, un cartucho con reborde que databa de 1888. Ese calibre tan peculiar creaba un problema logístico. Las cadenas de suministro debían transportar un segundo tipo de munición para una especialidad pequeña pero crucial. En un ejército moderno, ese tipo de excepción es un inconveniente. La solución obvia habría sido obvia: comprar rifles nuevos. Estados Unidos hizo precisamente eso con el M21 y los sistemas de francotirador semiautomáticos. Los soviéticos desplegaron el rifle Dragunov para tiradores designados. Pero Gran Bretaña tomó un camino diferente. En lugar de desechar miles de rifles de francotirador del número 4 de eficacia probada o gastar grandes sumas en un nuevo diseño urgente, el Ministerio de Defensa optó por el pragmatismo: convertir los mejores receptores de francotirador existentes a la munición de la OTAN. Los trabajos comenzaron en la Royal Small Arms Factory de Enfield a mediados de la década de 1960. Para 1970-71 se llevó a cabo un programa formal de conversión, reconstruyendo los mejores rifles de francotirador número 4 MK1T supervivientes para convertirlos en el nuevo L-42A1. El programa no fue una medida a medias. Cada rifle recibió un nuevo cañón pesado de 27,5 pulgadas, forjado a martillo, con estriado de 4 ranuras y giro a la derecha, optimizado para el cartucho 7,62 por 51 milímetros OTAN. El cañón era flotante, ya no presionaba contra el guardamanos de madera, eliminando así las pérdidas de precisión causadas por la deformación de la culata en climas húmedos y ventosos. Los cajones de mecanismos, muchos de ellos con varias décadas de antigüedad, se sometieron a pruebas de calidad y se consideraron completamente adecuados para las altas presiones del cartucho OTAN. Las miras telescópicas de precisión número 32 MK3 existentes se reacondicionaron, se recalibraron a rangos métricos y se combinaron cuidadosamente con un solo rifle para conservar la puesta a cero durante toda su vida útil. ¿Cuántos rifles se convirtieron? La mayoría de las obras de referencia coinciden en que se convirtieron aproximadamente 1080 rifles entre 1970 y 1971. Una cantidad pequeña para los estándares modernos de producción en masa, pero suficiente para equipar a los equipos de francotiradores de primera línea.
El L-42A1 terminado pesaba unos 4,5 kilos sin óptica y aproximadamente 6,5 kilos con la mira instalada. Su longitud total era de aproximadamente 118 centímetros. Con munición típica de competición de 155 granos, la velocidad inicial rondaba los 827 metros por segundo, y su alcance práctico se extendía hasta aproximadamente 730 metros en buenas condiciones, a veces incluso más lejos en manos de un experto. Pero las conversiones y la balística solo cuentan la mitad de la historia. ¿Por qué la doctrina británica de puntería se mantuvo fiel al cerrojo cuando las semiautomáticas prometían un rápido seguimiento? Porque la doctrina era decisiva. El entrenamiento británico de francotiradores enfatizaba el impacto del primer disparo. Los documentos doctrinales exigían la capacidad de lograr ese disparo preeminente a 600 metros y realizar fuego de precisión y hostigamiento más allá de eso. Un cerrojo impone disciplina. La cadencia deliberada y mecánica de amartillar, respirar, apuntar y apretar. Te ralentiza de la mejor manera posible. Una pausa que obliga a la reevaluación en lugar de un fuego apresurado y desperdiciado que revela la posición. El cerrojo del Lee Enfield tenía virtudes mecánicas específicas para esa tarea. Su geometría de amartillado al cerrar colocaba las fuerzas de extracción donde debían estar, y los tetones de bloqueo trasero permitían un recorrido de cerrojo más corto. La mayoría de los tiradores elogiaron la legendaria suavidad del cerrojo, el tipo de ciclo fluido que mantenía la vista en el objetivo, en lugar de forcejear con el rifle. Hubo desventajas. Los rifles semiautomáticos como el M21 estadounidense ofrecían segundos disparos más rápidos, y los soviéticos construyeron el Dragunov para ofrecer un alcance a nivel de escuadrón. Pero los británicos consideraron que la fiabilidad inigualable del L-42A1, su sencillo mantenimiento y su probada precisión en condiciones extremas eran más importantes para su doctrina. Posteriormente, los estadounidenses volverían a los rifles de francotirador de cerrojo, por ejemplo el M24, tras experimentar problemas de mantenimiento y retención cero con los primeros rifles semiautomáticos. Los británicos eligieron la precisión y la plataforma en la que confiaban. Y entonces llegó el combate, un combate real, implacable y caótico que demostraría tanto las fortalezas como las limitaciones del rifle. El 3 de abril de 1982, durante la defensa de Georgia del Sur, el sargento mayor Peter James Leach, de la Marina Real Británica, hizo un uso mediático de su L-42A1. Cuando la corbeta argentina Ara Guerrico entró en la caleta Rey Eduardo, Leach se topó con la caza Shackleton, destrozó una ventana con la culata de su fusil y disparó con precisión y contundencia contra el puente del buque. Su fuego, combinado con armas cortas, un proyectil de fusil sin retroceso Carl Gustav y un cohete M-72 Law, ayudó a expulsar al Guerrico de la caleta. Leach recibió la medalla al servicio distinguido. El episodio se convirtió en un claro ejemplo del poder del fusil en manos expertas. El impacto de un francotirador obligó a la tripulación de un buque de guerra a refugiarse bajo cubierta y contribuyó a un mayor impacto de armas combinadas. Unas semanas más tarde, las Malvinas presentaron pruebas más rigurosas. En Goose Green, 28-29 de mayo de 1982, los equipos L-42A1 de la Compañía de Apoyo del Segundo Para vigilaron el páramo abierto y las largas líneas de visión, atacando posiciones y apoyando la maniobra. La batalla fue un durísimo combate de infantería. El clima, el viento y la niebla de guerra dificultaban constantemente la observación y estimación de distancias. La mira telescópica 3.5X número 32 obligaba a los observadores a confirmar objetivos a distancias extremas, pero cuando las condiciones lo permitían, la precisión del L-42A1 y la disciplina de los equipos eran cruciales. Las cifras de bajas en Goose Green, 18 británicos muertos, 64 heridos, bajas argentinas, incluyendo docenas de muertos y cientos de capturados, subrayan el alto precio del combate cuerpo a cuerpo, donde los francotiradores eran uno de los muchos factores letales. La prueba más dura se produjo en el Monte London, 11 de 12 de junio.
un ataque nocturno a través de campos de rocas y terreno accidentado contra unidades argentinas atrincheradas. Aquí, las limitaciones del L-42A1 se hicieron patentes. La óptica de baja potencia de 3,5 por era excelente para disparos precisos a larga distancia, pero menos adecuada para los confusos combates cuerpo a cuerpo que duraban toda la noche, donde los objetivos aparecían repentinamente a diferentes distancias. El peso del fusil y su lento aumento podían ser una carga mientras los hombres trepaban por las rocas en condiciones gélidas y húmedas. Las bajas fueron elevadas. El tercero para perdió 23 hombres y sufrió docenas de heridos, y la batalla puso de manifiesto cómo un linaje de 90 años tenía límites prácticos en los combates modernos más caóticos. Por lo tanto, las Malvinas dieron una lección contundente. El L-42A1 era excepcional en manos de equipos de francotiradores entrenados que realizaban un trabajo preciso y medido. Era menos ideal en combates repentinos y cuerpo a cuerpo, donde el bajo peso, el manejo rápido y la óptica de mayor aumento son cruciales. Los hallazgos de la campaña impulsaron directamente una campaña de adquisición para un diseño moderno y específico. Las pruebas competitivas llevaron a la selección del rifle de precisión de Accuracy International, adoptado como L-96A1 en 1985. Un rifle de cerrojo diseñado específicamente para soportar condiciones ambientales extremas y mantener la cadencia de fuego tras cambios de temperatura. Aún así, el historial del L-42A1 no es solo una nota al pie. Fue una conversión rentable que prolongó la vida útil de una plataforma confiable durante décadas. La cifra más común es de alrededor de 1080 conversiones. Cuando los rifles fueron posteriormente desmilitarizados y vendidos, un lote de varios cientos llegó a Estados Unidos a través de Navy Arms en la década de 1900. Unos pocos ejemplares estuvieron en servicio o tuvieron un uso limitado hasta bien entrada la década de 1900. Existen informes no confirmados de uso limitado posteriormente, pero para la década de 1900, el L-96 y otros sistemas modernos lo habían reemplazado en gran medida en el servicio de primera línea. ¿Qué significa esto en el panorama general de la tecnología militar? El L-42A1 no demuestra que las armas antiguas sean siempre mejores que las nuevas, demuestra algo más sutil, que un arma es un sistema compuesto de plataforma, doctrina, logística y habilidad humana. El mecanismo Lee-Enfield, creación de James Paris Lee en el siglo XIX, nunca fue una curiosidad de museo para los tiradores británicos. Era una herramienta mecánica confiable, perfeccionada durante generaciones, y tras una modernización paciente, aún podía cumplir con el trabajo requerido. El programa de conversión del L-42A1 también fue típicamente británico en su temperamento, ahorro combinado con pragmatismo ingenieril. En lugar de desechar material útil, el ejército reacondicionó, reequipó y reorientó una pequeña flota de rifles de élite que hacían una cosa muy bien: proporcionar precisión letal cuando las condiciones y los hombres lo permitían. En las Malvinas vimos las dos caras de la moneda, momentos de disparos espectaculares, dignos de un manual, y momentos en los que el ritmo y el entorno modernos revelaron los límites de la modernización de diseños antiguos. Cuando se retiraron los últimos L-42A1, se cerró un capítulo que comenzó con el estriado Medford and Lee en el siglo XIX, y terminó con una doctrina de francotiradores de la Guerra Fría que valoraba los impactos a la primera y una profesionalidad discreta. El fusil, que parecía una pieza de museo, había marcado un siglo de cambio, desde las carreteras de Khyber hasta los matorrales del Atlántico Sur, demostrando que la excelencia en la fabricación, un profundo conocimiento de la doctrina y unas manos expertas pueden hacer que un diseño perdure mucho más allá de la exageración sobre la novedad. Si te gustó esta inmersión profunda en un rincón poco conocido de la historia militar, la última gran conversión que mantuvo viva la acción victoriana en la era de los reactores, suscríbete. Ayudas al canal a seguir creando historias técnicas detalladas como esta. El L-42A1 no es una lección de nostalgia,
Es una lección de elección cuidadosa. Elige la herramienta adecuada para la misión, invierte en la formación necesaria para usarla, y no confundas el brillo del nuevo dispositivo con la potencia discreta de un sistema a la altura. Al final, un rifle de cerrojo de 90 años no se negó a morir, se negó a ser malinterpretado.